Cuando he preguntado a Richard sobre la semana, él me ha contestado, bueno, él iba a decir fenomenal, ¿no? Pero yo sé que no lo ha utilizado ese término para no humillarme, ¿no? Por si a mí no me había ido tan bien. Y entonces ha dicho, bueno, bien, muy bien, muy bien. Digo, vale, vale. Y he notado cierta resistencia a decir nada, digo, esto lo va a contar ahora. Así que me enteraré luego. Y yo, gracias, Víctor, por compartir lo que has compartido. ¿eh? Sabéis, me hace mucho bien escuchar a la gente. A mí no sé, yo sé que a veces uno tiene cierta vocación por predicar. En mi caso, últimamente no es que quiera ser desobediente, pero podría vivir sin púlpito perfectamente, porque me encanta más interactuar, eh, escuchar. Es curioso, ¿no? Dios nos ha dado alguien dijo que Dios nos había dado dos orejas y una boca porque tenemos mucho más que escuchar, ¿no? Que hablar. Y en la abundancia de palabra, dice la Escritura, y de verborrea, no falta pecado o necedad, ¿no? Yo doy gracias a Dios por Víctor y por su testimonio. Y gracias a todos aquellos que tomáis la decisión. Aunque yo esté ahí como un animador, ¿sabes? Yo espero, ¿sabéis? Yo siempre he entendido que esto de estar de pastor en una iglesia y tal, eh, tenía que ver con dirigir y tal. Cuando he leído la Biblia con tranquilidad y sin prejuicio y sin ganas de comerme el mundo, me he dado cuenta que el mejor responsable, el mejor pastor es aquel que tiene la capacidad de menguar y hacer que otros sean grandes. Y me acordaba mucho de Juan el Bautista. Es necesario que él crezca para que yo mengue. Y a mí, cuando veo que la gente evoluciona y camina y va hacia adelante, me hace mucho bien. Entonces, no quiero estar detrás de nadie, pero el púlpito no tiene dueño, lo sabéis, ¿no? ¿Lo tenéis claro eso? El púlpito no tiene dueño. Esto, si realmente creemos que esto le pertenece a alguien de aquí, lo quitamos. El verdadero dueño de todo esto es Dios, es que nos compró con su sangre. Y el púlpito tiene el dueño de la iglesia, es la dueña de esto. Entonces, compartir unos con otros siempre es el modelo bíblico. Bueno, voy a compartir con vosotros algo que esta semana ha ocupado mucho mi corazón. El título del sermón de hoy es ¿qué es lo que más nos escandaliza? Los seres humanos tendemos a escandalizarnos por cosas, ¿verdad? Por aquellas cosas que nos ofenden, que van en contra de nuestros valores, que van en contra de nuestro código ético, y eso produce cierto escándalo en nuestro interior y provoca una reacción. Entonces, hay un episodio en la Escritura que nos sitúa frente a esta situación. Y quiero que me acompañéis en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo del 1 al 11. Dice, y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y el pueblo vino a él y sentado les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Te quedas así, estás predicando y te viene alguien y te plantea un tema así, ¿qué haces? Imaginaros que ahora entra alguien ahí y me pide que me posicione respecto a una práctica sexual determinada. ¿Qué os parece? Hombre, yo rápido me posiciono, pero bueno. pero imaginaos en la situación. El versículo 6 nos esclarece un poco cuáles eran los verdaderos motivos
por los que los escribas y fariseos hacen lo que hacen, ¿no? Versículo 6 dice, mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté libre de pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Uf. Claro, nosotros vemos esto y decimos, ya lo sabemos, pero qué manera más inteligente de abordar el tema, ¿no? No cuestionó a Moisés, pero sí les enfrentó a ellos mismos, ¿no? El que de vosotros esté libre de pecado, tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su propia conciencia, salían uno a uno, comenzando por los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie, sino solo a la mujer, le dijo, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te ha condenado? Ella le dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Yo cuando llevo mucho tiempo con este pasaje, y una de las palabras que más me golpea es ni yo te condeno. El ni yo te condeno creo que genera muchísimos problemas a mucha gente. Este sermón está encuadrado dentro de una serie que estaremos dando sobre encuentros con Jesús. Hay encuentros de personas en la Biblia que han quedado recogidos como testimonio, que si han quedado recogidos es para que podamos aprender algo, ¿no? En este caso es el de esta mujer. Jesús atraía a la gente para escucharle. Su manera de enseñar, como dice la Escritura, es como quien tiene autoridad y no como los escribas y fariseos. Lo podéis leer en Mateo. Así que su forma de enseñar atraía a mucha gente. Y eso hacía que los que hasta ese momento se habían constituido en los líderes religiosos de entonces, pues no viesen con buenos ojos a Jesús. Ellos perdían influencia hacia el pueblo, mientras que Jesús crecía en influencia cada vez que hablaba. Jesús, una vez más, está hablando al pueblo y de repente, como hemos dicho, irrumpen estos escribas, un grupo de escribas y fariseos, y le ponen ante él un caso de curioso, un caso de adulterio, de inmoralidad sexual. Le traían a la mujer que había sido sorprendida en el mismo acto y además la traían ya con una sentencia determinada. Oye, la ley de Moisés nos dice que a tales personas hay que apedrearlas. Seguiremos a ver qué opinas tú. Ellos querían realmente sorprender a Jesús en algo contra la ley de Moisés para poder tener de qué acusarle y desacreditarle. Y volver a reivindicarse ellos como los que tienen razón, como los que pueden dirigir la moral del pueblo, porque velan por la moral del pueblo. En el versículo 6 lo cambia todo, porque pone de manifiesto la motivación de estos señores. Les importaba nada el nombre de la mujer, de hecho ni lo conocemos. Les importaba nada dónde la habían cogido. Y lo que es más grave, les importaba nada con quién la habían cogido, porque nadie adultera solo. Lo sabéis, ¿no? ¿Dónde estaba el personaje? ¿Dónde estaba el hombre? Era mucho más fácil desacreditar a la mujer, que ya está desacreditada. Los judíos más ortodoxos decían gracias, oraban a veces, gracias Señor, porque no soy mujer, ni gentil, ni perro. O sea, por eso ya te digo el papel de la mujer en ese contexto vomitivo, ¿no? Entonces, claro, era más fácil ir a por el más débil, ¿no?
la mujer. ¿Para qué vamos a traer al hombre? Si a lo mejor el hombre era de su cuadrilla. Porque lo que la Biblia decía, lo que el Antiguo Testamento decía respecto al adulterio, es que ambos dos eran apedreados. Pero ellos trajeron solo a ella. Era porque en el fondo les importaba muy poco lo que realmente había pasado allí. Les importaba poquísimo la ley de Moisés. Ellos estaban por encima de la ley de Moisés. Lo que querían realmente y lo único que les preocupaba es que Jesús progresaba en cuanto a popularidad en el pueblo y la gente le escuchaba y decía a la gente, este enseña como quien tiene autoridad y no como los escribas y fariseos. ¿Entendéis, no? ¿Dónde está el problema? Así que conocemos realmente cuáles fueron las intenciones. Por eso no les importó coger o no coger, traer o no traer al hombre, que era lo que habría sido correcto. Por eso hay cosas que, bueno, al final ponerte contra la parte más débil siempre es de cobardes, ¿no? Pues esto es lo que estos hicieron. ¿Sabéis lo que hicieron? Construir un caso de inmoralidad para sorprender a Jesús en un comentario o palabra en contra de la ley de Moisés y poder juzgarle como traidor. Bueno, puede escandalizarnos eso, ¿verdad? ¿Sí o no? Gente así nos puede escandalizar. Luego veremos si nos escandaliza o a veces nosotros nos parecemos a ellos, pero bueno. Pero eso puede ser... No. También, por otro lado, hablamos de un pecado sexual, ¿vale? Yo no sé cuántos tenéis la costumbre de hablar de sexualidad en casa. Como mucho algunos solo la practican y así les va. Claro, un tema como la sexualidad, y ahora este señor desde el púlpito hablando de sexualidad, por favor, a lo mejor te escandaliza el tema. Sabemos que hablar de sexo en algunos contextos puede escandalizar a muchas personas, porque para muchos el sexo es un mal menor consentido por Dios con la única intención de procrear para traer familia a la tierra y cumplir así el mandamiento multiplicados. Pero son tan sumamente santos que no sé cómo hacen los hijos ellos. Puede escandalizarnos el tema este, ¿verdad? ¿Sí? Hablar de sexualidad en la iglesia puede ser un escándalo. No voy a seguir por ahí porque algunos os estáis escandalizando. Finalmente tenemos a una mujer sorprendida en un acto de inmoralidad sexual, pecadora, por tanto, según el código ético y moral de Israel. Había sido sorprendida en el mismo acto, o sea que algo tenían que ver esto para pillarla, ¿vale? O sea, por eso digo que construyeron un caso, porque vamos, yo no voy buscando casos de inmoralidad, ¿sabes? Entonces, cuando la sorprendieron en el mismo acto, yo creo que algo tuvieron que ver con eso, ¿eh? Alguien estaba construyendo algo. Pero bueno, ante un caso así, con un versículo en la Biblia que dice a tales personas apedrearles, aparece Jesús, que decía ser el Hijo de Dios. Y su actitud es tremendamente sorprendente. Porque aun quedándose solo con ella, se pone a la defensa de ella. ¿Cuál es la actitud de Jesús hacia la mujer? ¿La señala? ¿La acusa? ¿La juzga? ¿La avergüenza? ¿Quién te ha enseñado a ti eso? ¿La condena?
Todo lo contrario. La protege de sus acusadores. Y dicta esa frase lapidaria: el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra contra ella. Dice que los más mayores, la gente más mayor, salieron los primeros. Y es que uno va acumulando con la edad, ¿verdad? Y la conciencia pesa y pesa y pesa. Y la edad nos hace más sabios y más pillos. Los jóvenes como que... y a mí eso me preocupa, ¿no? Que haya jóvenes tan fundamentalistas. ¡Ay, qué cosita me da! Los jóvenes, pero se fueron al final, todos. Precisamente porque todos habían participado de un complot y lo habían pintado y dibujado y hecho para ir a por Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, supuestamente santo, que vino a salvar a los pecadores, a una mujer sorprendida en un acto de pecado señalado por la ley de Moisés, le dice, una vez que se quedan solos, ¿dónde están los que te acusaban? O sea, Jesús como que hasta cierto punto lo que había sucedido, bueno, era una cuestión para tratarla, pero ¿dónde están los que te acusaban? Se han ido, no ha quedado ninguno, Señor. Y va Jesús y le dice, ni yo te condeno. Puede ser que haya gente que le escandalice eso. Hay gente que se cree tan buena que pensar que Dios puede perdonar a alguien que ha cometido un acto pecaminoso, el que sea, parece ser... O sea, la Iglesia ha aprendido a convivir con la mentira, pero no tolera un pecado de cintura para abajo. Y que Dios pueda restaurar a una persona después de haber cometido una cosa así, ¿verdad? La cosa... Ni yo te condeno. Y hay gente que se siente realmente escandalizada porque Jesús se comporte así con ella. Es más, los que más se resisten, que se creen tan buenos, tan santos y tan justos, que se escandalizan con el ni yo te condeno, se resisten diciendo ya, pero Jesús le dijo vete y no peques más. Y yo digo, qué ingenuo Jesús, ¿no? Qué ingenuo que Jesús pensaba que con decirle eso ya no iba a pecar más ella. Pero ¿tú te crees que esto es así? Esto es así de absurdo. No. En realidad Jesús le está diciendo, vete, no te condeno. Pero aprende de tu experiencia de pecado para que no te veas otra vez en esto. No, no ha pasado nada, ya se podía ir. Mira, ya nadie me condena, ya me voy, no ha pasado nada, por el siguiente. No, Jesús le dijo, no te condeno, pero no aprende de tu experiencia de pecado, hasta dónde te ha llevado. Jesús no era ingenuo de pensar que por decirle eso esta mujer ya no iba a pecar. Bueno, pues seguramente que tendría su lucha. El llamamiento es aprender de la experiencia de pecado, hasta dónde la había llevado, con la firme convicción y propósito de aprender de corazón para no volver a hacerlo. Así que tenemos en esta historia personajes que actúan de forma distinta. Los fariseos y escribas que construyen un caso contra Jesús utilizan a una mujer débil, lo más débil de Israel, de la estructura de Israel socialmente, para ponerla delante de él y juzgar conforme la ley, para que pues, poder sorprender a Jesús.
esos moralistas que construyen casos para acoger al que ha pecado, para sorprender a aquel que tiene más fuerza que nosotros, aquel que le vemos una competencia. Yo de eso he visto mucho, fuera y dentro. Luego tenemos el caso de la mujer en sí misma, ¿no? Que es, pues la típica persona que decide con quién se acuesta sin tener en cuenta a nadie, y menos a Dios, ¿no? Y luego tenemos a un Jesús, Salvador del mundo y rabino que no condena lo que a esa mujer ha sido sorprendida, ¿no? El pecado en el que esa mujer ha sido sorprendida. ¿Qué nos escandaliza más de estas tres figuras? Esa es la pregunta que yo me hice. ¿Qué me escandaliza más? Puedo entender que aquellos que se consideran suficientemente buenos, suficientemente justos, se puedan escandalizar por la figura de un rabino emergente a que todo el pueblo le sigue, pero que tiene una teología liberal y que se muestra ciertamente un poco tolerante con el pecado. Sí, ¿verdad? Enseguida nos gusta señalar. Es que nos encanta. Poner etiquetas al personal nos gusta mucho. Para nosotros, los creyentes, Jesús es mucho más que un rabino. Es Dios mismo, es Emmanuel, es Dios con nosotros, es el Verbo encarnado, es Dios entre nosotros también. Es el Dios humanado participando de carne y de sangre y que, como dice Hebreos, fíjate, el santificador y santificados proceden de uno mismo. Por esta razón, el santificador no tiene a menos llamarlos hermanos. Alguien que se hizo un igual en cuanto a experiencia humana, que nos llama hermanos. Jesús era el unigénito. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio ¿a quién? A su Hijo unigénito. Vale. Amén. Unigénito. Romanos capítulo 8. Para que pudiese llamarse ser el primogénito entre muchos hermanos. Oye, pasar de unigénito a primogénito, hay una gran diferencia, sobre todo si hay herencia, ¿eh? ¿Sí o no? Pues ese es el amor de Jesús, que siendo el unigénito, se convirtió en primogénito, participando de carne y de sangre, haciéndose un igual a nosotros. Vamos a ver, ¿cómo un Dios que se hace humano va a mostrar tanta falta de humanidad como para construir un caso como el que construyeron los escribas y fariseos? ¿En qué Dios hemos creído? Es imposible. Juan 3:17, que es el que viene después del que ha recitado nuestra hermana. Porque Dios no envió al mundo a condenarlo. No envió a su Hijo al mundo a condenarlo. Vamos a ver. Tengamos claro, a ver si nos entra. Si Dios no envía a su Hijo a condenar al mundo, ¿quién narices soy yo para condenar a nadie? Es que la Iglesia se ha buscado muchos problemas porque va de condenar, de señalar, de poner a un lado los cabritos y a otro lado los corderos. Nos mola eso. El mundo de buenos y malos nos gusta, porque siempre va a haber uno peor que yo y me voy a poder un poco sentir aliviado. Pero eso es una cuestión que tiene que ver con nuestra forma de concebir la moral, que no tiene nada que ver con la forma que Dios tiene de concebir su moral. Fijaros, Jesús no condena a la mujer sorprendida en el mismo acto de adulterio. Es algo que puede escandalizar, pero escandaliza sobre todo a aquellos que se creen más buenos que Dios, aquellos que se creen más justos. Es posible que nos escandalice el comportamiento también de la mujer.
una mujer que se entrega a la inmoralidad sexual sin conocer mucho más acerca de ella y quién era la persona con la que realmente se estaba comprometiendo en ese mismo acto, también es posible que nos escandalice ese tipo de personas. O puede ser que nos escandalice también el comportamiento de escribas y fariseos, líderes religiosos que sustentaban un sistema religioso basado en lo que el apóstol Pablo habla en Filipenses capítulo 3 como justicia propia. O dicho de otra manera, un sistema que pone su confianza no en Cristo, sino en el deber cumplido, o en la propia justicia, en las obras de justicia hechas, en el mérito. Claro, si yo me estoy privando, o sea, tenéis la figura del hermano mayor y el hermano menor de la casa del padre, el hijo pródigo se va al menor. El hijo menor es como esta mujer que ha sido sorprendida. El hijo menor decide que está cansado de estar bajo las órdenes del padre y dice, mira, dame la parte que me corresponde de tu herencia, que yo voy a vivir mi vida como me dé la gana. Eso es lo que algunos llaman libertad, que no es libertad, porque luego no son libres para muchas cosas, son esclavos de muchas cosas, ¿no? Pero esa es una manera de entender la vida. Y luego hay otra manera, ¿no? Del hermano mayor. El hermano mayor, que representa a escribas y fariseos, según en Lucas 15, es aquel que está todo el día en casa pero tocando las narices al padre. Y si no, lo vemos. Fíjate lo que es convivir con un hermano mayor. Chicos, yo creo que el padre se daba una vuelta a ver si venía el menor por desahogarse. Porque cuando viene el menor y su padre sale al encuentro y dice, mi hijo que yo le daba por muerto ha sido recuperado, aleluya, vamos a hacer fiesta. No, papá, yo no soy digno de ser tu hijo, hazme como uno... Cállate, anda, no digas tonterías. Vestid a mi hijo, matad el cordero más gordo, más grande, calzarle, echarle colonia que viene con un olor a cerdito que no es normal. Quiero hacer fiesta, tal. Y de repente, cuando están en medio de la fiesta, está el chungo, el otro. Y el otro pasa, oye, vocecitas y tal. Uf, qué fiesta, ¿qué le ha pasado a mi padre? Pues si está todo el día triste por la pérdida de ese golfo. De ese golfo que permitió que tú también, que la herencia se repartiera, porque dice que el padre repartió la herencia entre los hermanos. ¿Vale? Este no dijo que no, yo no lo he visto en la Biblia nada de eso. ¿Vale? Pero sin embargo el tipo dice, ¿qué pasa aquí? Le dice al fulanito, ¿qué pasa aquí? Pues mira, que tu padre está súper feliz. ¿Y eso? Tu hermano, el que se había ido, ha vuelto a casa y le ha pedido perdón y tu padre se ha emocionado tanto, no le ha dado tiempo a que le pida perdón, se ha tirado sus brazos, le ha abrazado y estamos celebrando que ha vuelto a casa, porque tu padre ya lo daba por perdido y de nuevo ha vuelto a casa. ¿Eh? A mi padre se le ha ido la cabeza ya. Pero ¿cómo se atreve a hacer una fiesta por este golfo? Dice la Biblia que el padre salió de la fiesta para atender a... porque este no entraba en la fiesta. Y tanto tiempo contigo. ¿Quién convive con alguien así? Si tiene mala... Si es que... ¿Quién quiere convivir con un hermano mayor, tú? Si es que es imposible. Tanto tiempo contigo, en tu casa, haciendo lo que tú quieres que haga. En nada te he desobedecido. Y tú jamás has sacrificado uno de tus corderos por mí. Y ahora viene tu hijo, que se ha gastado el dinero en prostitutas. Yo siempre me he preguntado por qué él sabía que se había gastado el dinero en prostitutas. Yo creo que es lo que él habría hecho si hubiese cogido la pasta, pero como tenía tenía ese sentido del deber cumplido, se quedó machacado. Y lo que no podía tolerar es que un golfo como ese fuese el centro de una celebración, cuando él era impecable, cuando él cumplía con todo. ¿Quién aguanta vivir con alguien así que te está midiendo hasta el polvo cada vez que barres? ¿Quién convive con un sujeto de esa naturaleza, muchachos? Bueno, pues eso era la figura de los escribas y fariseos. ¿Y sabéis qué pasa? La historia es muy triste porque el conflicto entre el padre y el hijo pequeño se resuelve con una fiesta,
pero no sabemos cómo se resuelve el conflicto entre el hermano mayor y el padre, porque queda sin resolver. El hijo se queda sin fiesta, se queda fuera, diciéndole a su padre, ¿eh? En otras palabras, lo que le estaba diciendo, ¿sabes lo que te digo? Que yo soy más justo que tú, yo soy más bueno que tú, mi código moral es más alto que el tuyo. Es un escándalo y una vergüenza que tú te comportes así con aquel que se ha comportado tan mal. Eso me suena a tú, porque hay gente así en las iglesias, ¿eh? Ah, sí. Y es preocupante, tú, porque la iglesia es un lugar para hermanos pequeños. Para gente que ha decidido irse, vivir su vida, se ha dado cuenta de que su vida no tiene sentido sin el padre, vuelven a casita y lo que menos quieren es un señor que le esté pasando la cartilla, ¿no? ¿Lo entendéis, no? Bueno, es triste. Leeros el capítulo 23 del Evangelio de San Mateo porque Jesús expone públicamente la verdadera moral de estos escribas y fariseos. En realidad esto era así. Y la pregunta es, ¿qué nos escandaliza a nosotros de este encuentro, de esta experiencia? ¿Sabéis que escandalizar quiere decir sentir un gran asombro o indignación ante lo que se considera una actuación contraria a nuestra moral? Podemos ponernos del lado de los escribas y fariseos y decir, este lo merece y este no lo merece, simplemente. Y este se merece una pedrada. Y lo que pasa es que cuando empiezas así, ¿dónde acabas? ¿Cuándo te vas a dar la pedrada tú? Ese es el problema. Podemos ponernos del lado de la mujer y reivindicar el derecho a la libertad que ella tenía y de la autodeterminación moral del individuo y decir que ella tiene derecho a hacer lo que le dé la gana con quien le dé la gana, que eso también es otra corriente que hay en nuestra sociedad, que se llama autodeterminación. Yo tengo derecho a decidir y a ser quien quiero ser y lo que quiero ser. Podemos. O podemos ponernos al lado del Dios humanado, que no vino a imponer su moral ni su justicia, sino que vino a asumirla él mismo sobre sí mismo para hacernos libres y tener así una relación con él libre, consentida, significativa. Fíjate, son tres alternativas a un dilema existencial, moral y espiritual del ser humano. Por un lado está la religión, muy bien representada por los escribas y los fariseos. Por otro lado está la independencia de Dios, la emancipación de Dios, representada por esa mujer que hizo lo que quiso. Pero por otro lado está el Evangelio. Y el Evangelio no tiene que ver ni con lo uno ni con lo otro, tiene que ver con Jesús, con su conducta frente a esta situación. Las dos primeras son la respuesta del hombre y de la mujer a lo que Dios ha hecho. La tercera es la iniciativa y la acción de Dios a la necesidad de la humanidad. Las dos primeras ejercen un poder de atracción y seducción importantes porque hace que el mundo gire en torno a nosotros mismos. Mientras que en la tercera, Dios es el centro y la fuente de toda vida, incluida la nuestra. Y yo os termino haciendo la misma pregunta que le hizo Dios a Adán en su momento, después de pecar. ¿Dónde estás tú? ¿Nos hemos cambiado de religión? ¿Queremos hacer lo que nos dé la gana? Como si Dios no existiera. Porque para hacer lo que nos dé la gana, lo que Nietzsche tuvo que hacer primero es matar a Dios. Lo sabéis, ¿no? Él anunciaba la muerte de Dios y al superhombre. Madre mía, los superhombres. Que se lo digan a Putin. O se lo digan a Hitler. Esos superhombres que no hay quien les respire. Nosotros en una menor escala, porque no estamos en esos niveles de poder, pero también somos gente
que si nos dejamos llevar por nuestras pasiones y deseos y anteponemos nuestro interés y beneficio al de los demás, nos convertimos en gente peligrosa. Entonces, yo propongo que pensemos, pero con sinceridad, porque no vamos a hacer nada público, de todos estos personajes y situaciones que hemos descrito, ¿en cuál tú te identificas? Porque entonces hay que evolucionar hacia algo. ¿Dónde te sitúas? ¿Qué te escandaliza? ¿Qué es lo que realmente te escandaliza? La inmoralidad patrocinada por la moralidad de los escribas y fariseos, la inmoralidad sexual protagonizada por la mujer que hace lo que quiere y con quien quiere, la idea de Jesús, ni yo te condeno. La Iglesia no está para condenar a nadie, la Iglesia está para que Jesús sea predicado y para que Jesús sea el referente moral, ético y espiritual de las personas. La Iglesia está, si el Hijo de Dios no vino a condenar, imagínate tú y yo qué pintamos condenando, juzgando o señalando a la gente. La gente necesita a Jesús. Y nosotros tenemos ese gran don y esa gran oportunidad de poder compartir a Jesús. Y esa es nuestra predicación y esa es nuestra vida. Y todo lo demás es religión. Dañina, esclavizante, humillante. O no es religión y tiene que ver con un código moral donde Dios no existe. Que es el término que la Biblia utiliza para hablar del mundo. El mundo no es que estemos en otro planeta, sino que estamos hablando de sociedades en las que Dios no tiene ninguna relevancia ni ninguna existencia. En las que Nietzsche se ha salido con la suya y se proclama así con orgullo y sin vergüenza alguna que Dios ha muerto. Pues sí es verdad que Dios cuando se humanó murió en la cruz, pero también resucitó. Y en su resurrección determinó una forma de vida completamente distinta. Amén. Como cuando Jesús le dice a aquella mujer samaritana, que ese será otro tema, el agua que yo te daré quitará tu sed para siempre. Y no solo quitará tu sed, sino que tú te convertirás en un manantial del que brota vida. Que Dios os bendiga mucho. Vamos a orar.